Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Diana Posada, soy estudiante del programa Radiología e Imágenes Diagnósticas. Al día de hoy les voy a hablar sobre la tarea 3, que se llama Identificación y Generación de Principios Anatómicos, y les voy a hablar sobre la columna dorsal y el esternón. Tenemos que la columna dorsal también se conoce como columna torácica. La columna dorsal hace parte de la columna vertebral, es la parte que es como el segundo segmento de la columna. Es la sección que se extiende desde el cuello, desde la base del cuello hasta la parte inferior de la caja torácica. Está compuesta por 12 vértebras. Estas vértebras son más grandes que las vértebras cervicales, pero son más pequeñas que las vértebras lumbares. También tenemos que cada vértebra de la columna dorsal se articula con una de las costillas en ambos lados. Tenemos también que una de las características que diferencia las vértebras torácicas con las demás vértebras, pues como ya lo habíamos dicho, se articula con las costillas. Cada vértebra torácica tiene una carilla, es decir, un punto donde se va a articular con cada una de las costillas. También se tiene que las apófisis espinosas de las vértebras torácicas son más largas y más gruesas y se proyectan hacia abajo. Tenemos que el tipo de articulaciones que se tienen, una de ellas es articulación interapofisiarias, lo que significa que es una articulación entre vértebras. Otra es articulaciones costovertebrales, que son las articulaciones que conectan la cabeza de las costillas con las carillas articulares de las vértebras torácicas. En cada vértebra torácica se tiene que hay dos articulaciones costovertebrales. Otra articulación son las articulaciones costocondrales. Este tipo de articulación se da en las primeras 7 costillas y son que se unen directamente al esternón. Otro tipo de articulación que se tiene son las costoesternales, es decir, que se unen indirectamente al esternón a través de cartílago y las costillas serían la 8, la 9 y la 10. La costilla número 11 y la costilla número 12 no se unen al esternón ni directa ni indirectamente porque son costillas flotantes. Aquí tenemos entonces el dibujito pues de lo de la columna. Ahí está la columna en sus 4 segmentos. Tenemos la columna cervical, la columna torácica o dorsal, columna lumbar y columna lumbosacra. La cervical que va desde C1 hasta C7, la torácica desde T1 a T12, lumbar va de L1 a L5 y tenemos la sacrocoxigia que tiene entre 3 y 5 vértebras. También tenemos el esternón. El esternón se tiene que es un hueso plano, es un hueso alargado, mide alrededor de 15 centímetros, se ubica en la parte frontal del tórax, sirve como punto de unión para algunas costillas y la clavícula. Está compuesto por 3 partes que son el manubrio, que es la porción superior, el cuerpo del esternón, que es la parte media, y el apéndice sifoides, que es la parte inferior y la parte más pequeña del esternón. También tenemos que el manubrio se articula con las clavículas en las primeras costillas. El cuerpo, y como ya dijimos, es la parte central del esternón y es la parte más grande, tiene una forma de espada y se articula desde la segunda hasta la séptima costilla. El apófisis sifoides inicialmente es cartilaginoso, pero con el tiempo tiende a ossificarse y a unirse con el resto del esternón. Tenemos que las articulaciones del esternón, una de ellas es la articulación esternoclavicular, es la articulación entre el manubrio del esternón y las clavículas. Esa articulación tenemos que es de tipo sinovial, contiene líquido sinovial y ayuda también al movimiento. Otra articulación es manubriocostales, es la articulación entre el manubrio y las primeras costillas. Esta articulación es de tipo cartilaginosa y permite poco movimiento.
Las esternocostales son entre el cuerpo del esternón y desde la segunda hasta la séptima costilla. Son de tipo cartilaginosas también. Y por último tenemos la articulación externocifoidea, que es la articulación entre el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides. Es de tipo cartilaginosa y tiende a ossificarse con el paso de la edad. Aquí tenemos entonces pues como una radiografía donde se ve la caja torácica, podemos observar se puede observar el esternón, las costillas, y pues acá también tenemos una radiografía donde se observa la columna en sus 4 segmentos. Muchas gracias.